En los videos anteriores hablamos de diversas cosas asociadas a las ondas, como pueden ser sus características en el caso de las ondas armónicas o también sus propiedades. Mencionamos que éstas emergen luego de que algún tipo de perturbación viaja a través de algún medio, el que puede ser material en el caso de las ondas mecánicas o incluso el vacío para el caso de las ondas electromagnéticas. En este video mostraremos la ecuación diferencial, la ecuación de onda, que es característica de cualquier tipo de onda y en particular comentaremos un tipo de solución conocida como la solución de D'Alembert. Mi nombre es Fabricio y esto es FabroFis. Hola amigos. En física, la mayor parte de las formulaciones está relacionada a algún tipo de ecuación diferencial. Por ejemplo, la segunda ley de Newton está asociada a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, o las ecuaciones de Maxwell están asociadas a otros operadores diferenciales sobre los campos eléctrico y magnéticos. Dentro de este universo de ecuaciones diferenciales está la ecuación de onda, ecuación que caracteriza la base de los fenómenos ondulatorios. Esta ecuación describe alguna perturbación que viaja en el espacio, de modo que la perturbación que vamos a llamar psi dependerá tanto de las variables espaciales como temporales y en el caso general tomará la forma laplaciano de psi menos 1 entre la velocidad al cuadrado por la segunda derivada temporal de psi con respecto al tiempo es igual a 0. Para entender mejor lo que plantea esta ecuación en derivadas parciales, pensemos en la versión con una coordenada espacial que llamaremos x, y entonces será segunda derivada de psi con respecto a x, menos 1 entre la velocidad al cuadrado por la segunda derivada de psi con respecto al tiempo, y eso debe ser 0. La verdad es que existen muchas soluciones a esta ecuación, sin embargo, si queremos acotar nuestro espectro de soluciones, necesitamos imponer algunas condiciones. Recuperando un poco lo sabido para el movimiento de una partícula, típicamente se impone una posición inicial y una velocidad inicial, lo que para nuestro caso será el perfil inicial de desplazamiento con respecto al equilibrio, que puede ser f de x, y el perfil de velocidades inicial, que puede ser g de x. De esta forma, la primera ecuación que queremos resolver es la ecuación de onda sujeta a las condiciones iniciales. Psi en x, 0 en el tiempo inicial debe ser igual a f de x y la derivada de esta función también en un tiempo inicial debe ser g de x. Para resolver esta ecuación diferencial usaremos la idea de D'Alembert, que consiste en un simple cambio de variables que en vez de usar x y t vamos a usar otras dos variables. A es igual a x más b por t y b es igual a x menos b por t, y veamos en qué se transforma nuestra ecuación diferencial. Por ejemplo, si calculamos la primera derivada con respecto a x, y usando la regla de la cadena, nos quedaría la derivada con respecto a a, que va a ser nuestra nueva variable, por la derivada de a con respecto a x. Siguiendo esto sería un 1. Siguiendo con el otro término, nos quedaría la derivada de psi con respecto a b, nuevamente por la derivada, en este caso, de b con respecto a x, y esto sería nuevamente un 1. Y entonces, si reemplazamos esto por el 1 correspondiente, nos quedaría que la primera derivada con respecto a x es la derivada de psi con respecto a más la derivada de psi con respecto a b. Ahora vamos al otro término y nos quedaría la segunda derivada, que estas funciones nuevamente van a depender de a y de b. Por lo tanto, cuando calculemos la segunda derivada con respecto a x, esto para ver cómo nos va a quedar la ecuación diferencial original, nos quedaría la derivada de psi con respecto a, eso lo vamos a derivar con respecto a, y entonces nos quedaría la segunda derivada de psi con respecto a por la derivada de a con respecto a x, más, vamos a agregar la derivada de este término con respecto a b, o sea, sería la derivada de psi con respecto a b ahora, con respecto a, y por la derivada de b con respecto a x. Siguiendo con el otro término, nos quedaría la derivada de este término con respecto a. Esto sería la segunda derivada, la derivada de a, derivada con respecto a b, por la derivada de a con respecto a x. Y por último nos quedaría la segunda derivada de psi con respecto a b, por la derivada de b con respecto a x. Que aquí invocamos todo lo que tenemos acá, serían únicamente unos. Entonces al reemplazar, esto nos va a quedar en su forma final, por llamarlo así, y va a ser segunda derivada de psi con respecto a, nos quedaría dos veces, si se dan cuenta este término es igual a este, porque esto es un 1, esto es un 1, así que nos quedaría dos veces la segunda derivada de psi con respecto a y con respecto a b, esto sabiendo que estas derivadas conmutan, y nos quedaría por último la segunda derivada de psi con respecto a b. Y esto es, en resumen, la segunda derivada de psi con respecto
a x en términos de nuestras nuevas variables. Ahora repitamos el procedimiento, pero ahora para la segunda derivada con respecto al tiempo. En este caso, si calculamos la primera derivada, tendríamos que hacer la derivada de psi con respecto a por la derivada de a con respecto al tiempo. Y bueno, hacemos lo mismo con la otra variable, que sería la variable b. La derivada de psi con respecto a b por la derivada de b con respecto al tiempo. Aquí ya tenemos esta información. Tenemos que la derivada de a con respecto al tiempo es simplemente b. Y la derivada de b con respecto al tiempo nos va a dar menos b. Entonces, reagrupando esto, nos va a dar la derivada es b por la derivada de psi con respecto a menos, que sería el otro término, la velocidad por la derivada de psi con respecto a b. Ahora calculemos la segunda derivada y nos quedaría algo así como que la segunda derivada con respecto al tiempo de nuestra variable psi es la derivada de este término, que nuevamente vamos a tener que usar la regla de la cadena. Sería la segunda derivada de psi con respecto a a por la derivada de a con respecto al tiempo. Más, bueno, nos queda este factor b por la segunda derivada de psi con respecto a, en este caso, vamos a derivar con respecto a b, y ya habíamos derivado con respecto a, por la derivada de b con respecto al tiempo. Sigamos con este término, nos quedaría un menos b por la segunda derivada de psi. En este caso voy a derivar con respecto a, así que nos va a quedar la derivada con respecto a, la derivada con respecto a b, por la derivada de a con respecto al tiempo. Y por último, bueno, dejamos este menos con el b y nos quedaría la segunda derivada de psi con respecto ahora a b, que sería el otro término que nos falta, por la derivada de b con respecto al tiempo. Y entonces acá nuevamente nos aparece una velocidad, un menos velocidad, velocidad, menos velocidad, y a la larga esto nos estaría quedando algo así como segunda derivada de psi con respecto al tiempo. ¿Cómo nos queda? Si se dan cuenta, tenemos la segunda derivada de psi con respecto a a, y acá nos queda con un b al cuadrado, o sea, b cuadrado por la segunda derivada de psi con respecto a a. Este término, la segunda derivada, o sea, perdón, la derivada de b con respecto al tiempo nos va a dar un signo menos con este b que hay acá, o sea, menos b cuadrado, y acá nos daría otro término, menos b cuadrado con este signo acá, y acá nos va a dar positivo, o sea, nos va a dar dos veces esta derivada en el fondo, pero con un signo menos, o sea, sería menos dos veces b cuadrado, la segunda derivada de psi con respecto a y a b, acá da lo mismo, sabemos que esto conmuta, y por último, la derivada de b con respecto al tiempo, esto tenía un signo menos, así que nos va a dar con un signo positivo más b al cuadrado, y la segunda derivada de psi con respecto a b. Y entonces, si tomamos todo esto y lo ponemos en nuestra ecuación diferencial, veamos qué nos queda. Nos quedaría el primer término, segunda derivada de psi con respecto a a. Luego nos queda dos veces la segunda derivada de psi con respecto a y a b. Y luego nos quedaría la segunda derivada de psi con respecto a b. Ahora ponemos el otro término, nos queda 1 entre b cuadrado con un signo menos y con este b cuadrado de acá. O sea, 1 entre b cuadrado por lo que tenemos aquí, que sería b cuadrado, y las segundas derivadas que ya habíamos calculado. Sería la segunda derivada con respecto a a, menos dos veces las derivadas cruzadas con respecto a y con respecto a b. Y luego nos quedaría segunda derivada de psi con respecto a b cuadrado. Bueno, a la segunda derivada con respecto a b. Y entonces, esto podemos ver que hay términos que se van a empezar a eliminar. Primero, esto se simplifica, así que nos quedan en la misma proporción. Y por ejemplo, acá tendríamos que este término tiene un signo menos, y la segunda derivada con respecto a, segunda derivada con respecto a, tienen signo contrario, aparecen en la misma proporción. Lo mismo pasa con este término de la segunda derivada con respecto a b, porque nos queda que la segunda derivada con respecto a b, y acá con este signo menos nos quedaría negativo, así que se simplifican. Así que a la larga nos va a quedar este término, que sería dos veces la segunda derivada con respecto a y a b, y este término menos con menos nos va a cambiar el signo, así que va a ser positivo. De modo que esto nos va a quedar que cuatro veces las derivadas cruzadas con respecto a y con respecto a b deben ser igual a 0, por lo que nos dice la ecuación diferencial. O sea, el resultado de este cambio de variables es que simplemente la segunda derivada de nuestra función psi con respecto a y con respecto a b debe ser 0. Ahora, ¿cómo resolvemos esto?
Bueno, podemos hacer un juego. Por ejemplo, podríamos hacer la derivada con respecto a de lo que nos queda acá, que sería la derivada con respecto a b. Y si esto es cero, esto implica que la función, la derivada de psi con respecto a b, no puede depender de a. Y por lo tanto, esta función, la derivada de psi con respecto a b, debe ser una función que por ahora va a ser arbitraria, la voy a llamar f, y solamente puede depender de b, ya que si la derivo, entonces me va a dar una cierta constante. Y bueno, aquí voy a poner una constante entre comillas, porque en realidad va a ser una función de a. Ahora también puedo hacer el mismo juego alternando acá. En vez de hacer la derivada con respecto a, voy a hacer la derivada con respecto a b. Y nos queda la derivada de psi con respecto a a. Esta es exactamente la misma ecuación. Y usando exactamente el mismo argumento, si esto lo derivo con respecto a b y me da 0, quiere decir que la derivada de psi con respecto a debe ser una función que ahora depende únicamente de nuestra función, de nuestra variable a, más otra constante que no sé, le voy a poner c solamente. Y entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Es que básicamente la solución para nuestras variables, o sea, para nuestra función psi en términos de a y b, deben ser dos funciones independientes que son arbitrarias por ahora. Una va a depender de a y otra va a, perdón, de b, ya la habíamos llamado f, y la otra función solamente puede depender de a. Y entonces, ya que tenemos la estructura de nuestra solución de la ecuación diferencial, simplemente vamos a nuestras variables originales y nos quedaría que la función psi, que depende de x y del tiempo, va a ser igual a la función que depende explícitamente de b, o sea, una función arbitraria que depende de x menos b por t, más otra función g, también arbitraria, que va a depender de la otra variable a, que sería de x más b por t. Y ahora, ¿cómo interpretamos estas soluciones? Podemos hacer un juego bastante sencillo y determinar qué significa esto. Por ejemplo, podríamos pensar en una función particular como x cuadrado y ver cómo cambia su gráfica al agregar constantes a su argumento. Si hacemos el gráfico de x cuadrado, x menos 1 al cuadrado, x menos 2 al cuadrado, etc., podremos ver de forma sencilla que el gráfico inicial no cambia su forma, solo se desplaza hacia la derecha. Si ahora en vez de hacer estos saltos discretos lo llevamos a saltos continuos, nos daremos cuenta que este cambio de argumento hace que la función original se mueva con velocidad constante hacia la derecha. Ahora, si repetimos esto con números de signo contrario, nos daremos cuenta que la función original se está desplazando hacia la izquierda con velocidad constante. Estas observaciones nos permiten entender que la solución de D'Alembert se interpreta como dos pulsos que viajan a velocidad constante, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. De hecho, esa idea nos muestra una de las propiedades importantes que tienen las ondas, que es la superposición. Podemos generar muchas ondas o pulsos en nuestro medio, los que pueden interferirse de forma constructiva o destructiva dependiendo de su fase relativa. Ahora que ya sabemos la forma general de nuestra ecuación diferencial, vamos a la parte más técnica, que es que nuestra solución debe satisfacer a nuestras dos condiciones iniciales. La primera es que el perfil del desplazamiento debe ser igual a f y el perfil de velocidad debe ser igual a g. Entonces, si vamos a nuestra solución psi y le evaluamos en estas dos cosas, por ejemplo, tendríamos una primera condición, que si evaluamos en tiempo igual a 0, esto sería simplemente f grande en x más g grande en x. Esto debe ser igual a f pequeño de x. Eso es una condición. Y segundo, si tomamos la derivada temporal de esta solución, nos quedaría que la derivada temporal la derivada con respecto al tiempo de psi en x igual a 0. Bueno, si nosotros derivamos con respecto al tiempo, nos va a aparecer un término de velocidad acá y otro acá de menos velocidad. O sea, sería velocidad por f' evaluado en x menos la velocidad por g' también evaluado en x, y esto debe ser igual a g pequeño de x. Entonces, ¿cómo resolvemos estas dos cosas? Resulta que queremos encontrar f y g y acá tenemos una pequeña relación. Por ejemplo, de aquí podríamos decir que f' de x menos g' de x es igual a 1 entre b de g de x. Y entonces, si queremos resolver este sistema de ecuaciones para f y para g, bastaría con integrar, de modo que encontramos aquí algo así como que f de x menos g de x es igual a 1 entre la velocidad por la integral en un cierto parámetro en x, y nos quedaría acá la función en s de s, en donde s es un parámetro auxiliar
y nos quedaría por aquí una constante dando vuelta que sería la constante integración. Entonces, nuestro sistema de ecuaciones es simplemente esto y bastaría con resolverlo tanto para f y para g. Por ejemplo, si hacemos la ecuación 1 más la ecuación 2, encontraríamos que aparece dos veces f de x, este término g se va a eliminar y nos quedaría entonces f de x más 1 entre la velocidad entre x0 y x, g de s por ds más una cierta constante. De modo que la primera parte sería encontrar f, es simplemente f de x, bueno, la mitad en realidad, más un medio de, bueno, 1 entre 2 veces la velocidad entre x0 y x, g de s por ds, recuerden que eso es auxiliar, más otra constante que, bueno, sería constante entre 2. Ahora resulta que f está evaluado en t igual 0, pero f originalmente estaba evaluada en x más b por t. Así que bastaría con reemplazar x por x más b por t y tendríamos la solución para f grande, que sería f en x más b por t igual a un medio, nuestra condición inicial, pero evaluada en f más b por t, o sea en x más b por t, más un medio de la velocidad acá, x0, x lo cambiamos de nuevo por x más b por t, y acá nos queda la otra función del perfil de velocidad. Y aquí tenemos una parte de la solución y nos falta encontrar la otra, que sería la función g. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, resolviendo nuestro sistema de ecuaciones. Por ejemplo, si ahora hacemos la ecuación 1 menos la ecuación 2, nos damos cuenta que eliminamos f, nos va a quedar 2 veces g. Entonces 2 veces g de x es igual a ¿qué cosa? A f de x menos 1 entre la velocidad x0 hasta x de g de s por ds más la constante. Y entonces encontramos cuánto vale g en t igual 0. O sea, esto sería un medio f de x menos 1 entre 2 veces la velocidad, la integral entre x0 hasta x de g de s por ds más esta constante entre 2. Y nuevamente el mismo argumento, g está evaluado en x menos b por t, así que lo vamos a reemplazar acá, x menos b por t, y de modo que encontramos la solución general para g, que sería 1 entre, o sea, un medio f en x menos b por t, menos 1 entre 2 veces la velocidad, la integral entre x0 hasta x menos b por t, g de s por ds más esta constante, perdón, acá era con un signo menos, entonces nos queda con un menos aquí y un menos acá. Y entonces aquí tenemos las dos funciones f y g resueltas para estas condiciones iniciales. Finalmente, ya que tenemos las soluciones para f grande y para g grande, vemos que esto lo podemos reacomodar. Por ejemplo, estas constantes se van a eliminar y estas integrales pueden reacomodarse en una única integral, dando así una solución para nuestra función psi de x, t, que sería un medio. Acá tenemos la función f, que estaba definida como el perfil inicial en x más b por t. Esto más el mismo perfil evaluado en x menos b por t. Esto sería correspondiente a estas dos partes. Y más 1 entre 2 veces la velocidad, la integral que va a ir desde x menos b por t hasta x más b por t del segundo perfil, que sería el perfil de velocidad, g de s por ds. Por último, apliquemos esta idea de solución a la ecuación de onda, en donde tenemos nuestra ecuación diferencial, que es la ecuación de onda. Aquí tenemos el término un cuarto, ya que está asociado a la velocidad al cuadrado, y tenemos el perfil de desplazamiento inicial, que es coseno de x, y el perfil de velocidad inicial, que es igual a 0. Nosotros sabemos que la solución es exactamente esta, en términos del perfil de velocidad, el perfil de desplazamiento inicial, que en este caso sería este, f de x, el que acompaña, digamos, a la función evaluada en 0, y al perfil de velocidad inicial, que tiene que ver con esto, que es g de x, que en este caso es un 0, así que no nos vamos a complicar mucho. Esto nos daría un 0 por ahí. ¿Ya? Y entonces, lo último que nos falta por determinar es cuánto vale la velocidad de propagación, que en este caso sería asociado a esto, donde si uno recuerda la ecuación diferencial, acá teníamos un término 1 entre velocidad
al cuadrado por la segunda derivada con respecto al tiempo. Entonces de aquí nosotros identificamos que la velocidad de propagación en esta onda debe ser de 2. No sabemos en qué unidad se está trabajando, así que lo vamos a dejar únicamente por 2. Así que si reemplazamos todo esto, nos quedaría que la solución para nuestra ecuación diferencial con estas condiciones iniciales debe ser algo así como un medio, la función f. F es en este caso coseno de x, coseno pero evaluado en x más b por t. O sea, sería coseno de x más b por t. Le vamos a sumar la misma función pero ahora evaluada en x menos b por t. Y bueno, nos va a quedar un integral que en este caso es la integral de 0, así que eso no es nada. Y este término que está acá puede escribirse de la siguiente forma, como coseno de x por coseno de 2 por t. Acá, perdón, la velocidad ya sabemos que es 2. Así que coseno de 2 por t y 2 por t. De modo que esta sería la solución a nuestra ecuación diferencial y ustedes la pueden ver en la siguiente animación. Y bueno amigos, vamos a dejar el video hasta este punto. En el siguiente video hablaremos de la misma ecuación diferencial cuando está sujeta a condiciones de borde, lo que nos llevará a idear nuestra solución a partir de las conocidas series de Fourier. También me gustaría dejarte un problema del que espero tu respuesta en los comentarios, y el problema dice: ¿cuál es la solución de la siguiente ecuación diferencial? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo, y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo.